Hola, soy el profesor Israel. Para hoy tenemos el teorema de los dos puntos. Vamos a ver entonces a qué se refiere esto. Tenemos el teorema de los dos puntos y nos dice en el triángulo ABC, D y E son puntos medios del segmento AB y BC respectivamente. Entonces, el segmento DE es paralelo al segmento AC y DE es igual a la mitad de AC. Recuerden que cada vez que tenemos un teorema hay que saber quién es la hipótesis. En este caso, la hipótesis no lo marca siempre la coma y la palabra que dice entonces. Todo lo que está antes de eso es la parte de la hipótesis. Y nos dice entonces que D es punto medio y E también. Punto medio significa que el segmento, en este caso BD, es congruente con el segmento DA. Lo mismo que los segmentos BD es congruente con el segmento DA. Eso significa punto medio, o sea que esté en la mitad. De ahí saco entonces esa parte de la hipótesis. Vamos ahora con la conclusión. Nos dice que el segmento DE es paralelo con el segmento AC y lo marcamos con esas flechitas dobles que tenemos en la figura. Pero esta conclusión trae dos partes, porque también nos dice que el segmento DE es la mitad del segmento AC y ahí lo podemos ver en la figura. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente forma: DE es igual a un medio AC. Vamos entonces a demostrar cada una de esas conclusiones. Empecemos con la demostración del teorema de los dos puntos. Tenemos la primera parte de la demostración, que es el segmento DE es paralelo al segmento AC. Tenemos la proposición y la justificación. Recuerden que empezamos primero con la hipótesis. Tenemos el segmento BD es congruente con el segmento DA, por hipótesis. El segmento BE es congruente con el segmento S, también por hipótesis. Vamos a hacer una construcción para poder hacer la demostración. En este caso, hacemos un segmento donde tenemos el punto E y el punto F, con una condición: que el segmento DE sea congruente con el segmento EF, por construcción en la figura. Ahora, si nos fijamos, el punto E va a ser punto medio. ¿De quién? De BC y de DF, por los pasos 2 y 3. Y con esa construcción que hemos hecho ahí, yo puedo crear un cuadrilátero, que es el que estamos formando ahí. Ese cuadrilátero va a tener la siguiente condición: va a ser un paralelogramo. ¿Por qué? Por el paso 4 y condición suficiente de paralelogramo, que si sus diagonales se cortan en el punto medio, entonces va a ser una condición suficiente para tomarlo como un paralelogramo. Entonces quiere decir que el lado, en este caso BD, y el lado FC van a ser paralelos, y el lado BF y DC van a ser paralelos. Ya que el cuadrilátero BDCF es un paralelogramo, tenemos entonces que los lados, en este caso BD y FC, son congruentes por el paso 5, y también tenemos que el lado DA es congruente con el lado FC por paso 1 y 6, y ahí lo tenemos en la figura. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahí se nos forma otro cuadrilátero, que es el cuadrilátero ADFC, y ese cuadrilátero va a ser también un paralelogramo por los pasos 5 y 7, que son condición suficiente para formar un paralelogramo. En este caso entonces quiere decir que tenemos esos lados que se nos forman ahí, el AD y el FC van a ser paralelos, y el lado DF y AC van a ser paralelos. Entonces va a suceder lo siguiente: el paso 9, que sería que el segmento DE es paralelo al segmento AC, por el paso 8 y definición de paralelogramo, que al ser el cuadrilátero ADF un paralelogramo, entonces tenemos que los lados, en este caso DC va a ser paralelo al lado AC. Y ahí estaría la demostración. Esta ha salido un poco más larga que las anteriores, pero
aplicando los conocimientos, llegamos a la conclusión. Tenemos la siguiente parte de la demostración donde DE es igual a un medio AC. Vamos a tomar la demostración anterior y la misma figura. La primera proposición sería que DF es igual a 2 veces DE. ¿Y por qué sucede eso? Porque E es punto medio del segmento DF. Como es punto medio, entonces quiere decir que DF es el doble de DE, que es el segmento que llega hasta la mitad. Tenemos lo siguiente, que el cuadrilátero, ese que tenemos ahí, es un paralelogramo. Ya lo acabamos de demostrar en la primera parte. Entonces quiere decir que DF es igual a AC. Esos lados son iguales. Y ahora tenemos lo siguiente, que 2 veces DE es igual a AC. ¿Y por qué 2 veces? Pues por los pasos 1 y 2. El paso 1 nos dice que DF es el doble de DE. Y el 2 dice que DF es igual a AC. Entonces por la propiedad transitiva, 2 veces DE es igual a AC. Bien, y ahora lo único que vamos a hacer es despejar ese 2 que está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad y nos quedaría de la siguiente forma, que DE es igual a un medio de AC por el paso 3 y por pasar a dividir el 2. En este caso ya en la demostración es bien sencilla, tomando en cuenta la primera demostración que habíamos hecho. Hasta aquí quedamos con el ejemplo y cualquier duda me lo hacen saber. Ahora los dejo con los ejercicios. En los ejercicios, en esta primera, nos dan valores numéricos y hay que aplicar la propiedad que ya hemos conocido. Y nos pide encontrar el segmento AB y el ángulo BAQ. Vamos con el siguiente. Y es una demostración que nos da los pasos